La alfabetización no es un lujo ni una obligación, es un derecho. Emilia Ferreiro. Buen día. Me dirijo ante ustedes con un cordial saludo. Mi nombre es Itzel Aguilar Enciso, soy docente en formación de la Escuela Normal de Tecámac y hoy tengo el agrado de compartir con ustedes mi experiencia con respecto a la aplicación de un proyecto alfabetizador, el cual decidí titular Organizando mis ideas. Dentro de este proyecto se puso en práctica la aplicación de un diagnóstico a un niño con un rango de 4 a 6 años de edad, con el fin de identificar en qué nivel de escritura se encontraba de acuerdo al libro de Progresiones de los Aprendizajes, Prácticas del Lenguaje, primer ciclo, de las autoras Kaufman y Caldani. También, dentro de este proyecto, se pudieron identificar qué áreas de oportunidad o necesidades tenía el pequeño. Y con base a todo esto, se pudo generar una propuesta de intervención, la cual estuvo compuesta por 10 sesiones que se trabajaron con él. Después de realizar esta propuesta de intervención, se le fue dando un seguimiento a las 10 sesiones. Además, se pudo cubrir la necesidad que se detectó en el diagnóstico. Todo este proceso nos arrojó resultados, los cuales fuimos recopilando en instrumentos tales como diario, bitácora o registro de observación, los cuales nos ayudaron a identificar si la necesidad o la área de oportunidad estaba siendo resuelta. Bueno, me gustaría mencionar los objetivos que perseguí durante este proyecto. El primero fue lograr que el niño logre expresar sus ideas, al igual que organizarlas, a modo de que las plasme y pueda generar un texto en forma alfabética con sentido. Y el segundo propósito fue lograr que el niño pronuncie las palabras completas, dejando de lado la entonación de las sílabas. Es decir, que mencione una palabra completa sin pausas, teniendo siempre presente las sílabas que la componen. Bueno, también me gustaría mencionar el contexto en el que estuve trabajando. Fue en la comunidad de San Jerónimo Xonacahuacan, Tecámac, Estado de México. El niño con el que tuve el gusto de trabajar se llama David Aguilar Flores, tiene 6 años de edad, asiste a la escuela primaria Narciso Mendoza, ubicada en esta localidad, siendo la única primaria con la que cuenta la población, cerca de su domicilio. Cuenta con 2 turnos, matutino y vespertino. Él se encuentra específicamente en primer grado, vive con sus padres y hermana. Su hermana asiste de igual forma a la escuela primaria, solamente que ella está ya en tercer grado. Él es el más pequeño de esa familia. Su mamá y su hermana tratan de apoyarle en las tareas que se le solicitan. Sin embargo, ambas dejan que tenga autonomía para realizar sus actividades. En cuanto al diagnóstico que se le aplicó, solicité que me apoyara a hacer algunos ejercicios. Él accedió amablemente y comenzó a hacerlos. Durante la elaboración de pude identificar que sus habilidades motoras finas tienen un buen desarrollo. No presentó dificultades al momento de sujetar el lápiz o escribir las palabras que se le solicitaban. En cuanto a la realización de su nombre, bueno, la escritura, no tuvo ninguna dificultad. Lo hizo de manera rápida, no pidió ayuda y eso fue lo que me sorprendió. Como primer ejercicio del diagnóstico se encontraba una serie de imágenes, específicamente de animales. Venía la imagen y del otro lado venía un espacio destinado a que se escribiera el nombre de ese animal. No tuve ningún problema en esa actividad. Sin embargo, cuando él veía las imágenes, las identificaba perfectamente. Voy a poner un ejemplo, la mariposa. Él me decía, mira, es una mariposa, y yo, sí, es una mariposa. Ahora lo que tienes que hacer del lado de donde está el espacio es escribir el nombre. Y él estaba comenzando a hacerlo. Sin embargo, hubo un momento en el que olvidó cómo hacerlo y me preguntó qué es lo que tenía que hacer. Y ya yo le decía, escribir el nombre del animal que observas en la imagen. Y ya se volvía a concentrar y lo hacía. También pude percatarme que conoce muy bien las letras, no tiene ninguna dificultad y pudo hacer de manera fácil las palabras, o sea, no tuvo dificultad. En el caso de la reescritura del cuento, ahí ya fue donde tuve unos pequeños percances, porque
bueno, le pregunté si conocía algún cuento en específico y él me mencionó que sí, Los Tres Cerditos. Y ya empezó a contármelo. Cabe destacar que es un niño que se expresa con mucha facilidad, es muy seguro y la verdad mantiene una conversación muy buena, o sea, es muy fluido. Entonces, comenzó a contarme ese cuento. Ya al finalizar, le solicité que lo escribiera en el recuadro que venía ahí, pero solo escribió el título, Los Tres Cerditos, y me dijo que ya se le había olvidado cómo me lo había contado. Entonces pude inferir que la retención de ideas no la tiene como tal establecida. Tiene algunos problemas también en organización de las ideas. Entonces decidí enfocarme en trabajar esa parte con él. Después venía la sección de coloreo. En esa no tuve ningún problema, la desarrolló de manera rápida y comprendió las indicaciones que venían ahí en las instrucciones. Pues sí, comprendió como tal las instrucciones. Em, de acuerdo a los niveles de escritura que se proponen en el libro de Progresiones de los Aprendizajes de Kaufman y Caldani, como ya había mencionado anteriormente, también a través de la observación y del análisis, puedo decir que el nivel en el que se encuentra David está dentro del 3, el cual nos dice que produce escrituras alfabéticas sin separación entre palabras o separando solo algunas. En cuestión del ejercicio de las imágenes, pude observar la facilidad con la que escribía las palabras, considerando un espacio adecuado en cada letra. Sin embargo, en la reescritura del cuento, el título lo escribió correctamente, solo que la producción del texto no se logró como tal, por la cuestión de que no retuvo las ideas que había expresado y se le complicó escribirlas, al igual que la organización. Es por eso que diseñé una serie de actividades, las cuales ya mencioné, que ayuden a lograr los objetivos que propuse y poder cubrir las necesidades que el niño presentó. Cabe resaltar que estas actividades se fueron dando con respecto a los horarios del niño pues mis horarios. Sin embargo, se pudo realizar de manera cordial y pues la mamá del pequeño estuvo al pendiente con nosotros y tuve la oportunidad de conocer más del niño por medio de ella. Bueno, me gustaría también mencionar cuál fue mi propuesta de intervención. Yo realicé 7 sesiones, las cuales están destinadas a lograr los objetivos que, como había mencionado, ya los tenía planteados. Y me gustaría mencionar el nombre de mis actividades y en qué consiste cada una. La primera se llama Ordeno mis ideas. El propósito fue que el niño comience a ordenar de manera lógica sus ideas a partir de una serie de frases que estén relacionadas a su vida cotidiana. En este caso yo me basé en la conversación que tuve con él acerca de cómo le fue en su día de clases. A partir de ello yo fui sacando algunas oraciones y las fui desordenando. Esa era la idea, desordenarlas para que él pudiera ordenarlas y que les diera un sentido. Puse como ejemplo una plática que tuvimos él y yo sobre una de sus compañeras que se le perdió su muñeca. Entonces yo puse como ejemplo, perdió Laura muñeca azul. La indicación era que él acomodara la frase de forma que tuviera un sentido y que fuera lógica. Entonces, le dije, a ver, ¿qué fue lo que pasó con tu compañera? O sea, volvimos a recapitular la conversación. Y ya él me dijo, no, pues a mi compañera se le perdió su muñeca y después la fuimos a encontrar al baño. Entonces le dije, ¿qué fue lo que le pasó a tu compañera? Y ya fue cuando volvió a leer cada una de las palabras y ya pude identificar que es un niño que comprende rápido la situación y dijo, ah, pues sí, a mi compañera se le perdió la muñeca. Y así con una serie de frases que fui yo extrayendo de las conversaciones que teníamos él y yo. Quiero mencionar que en la mayoría de mis actividades me fui basando en las conversaciones que yo tenía con él, en la experiencia, ya que me resultó una estrategia muy fácil
muy factible porque pues como les mencionaba, David es un niño muy expresivo, platica mucho sus actividades, sus anécdotas, sus experiencias, los días de escuela, y me pareció algo muy funcional ya que pues él realizó las actividades sin ninguna dificultad. Yo creo que fue beneficiario para ambos el trabajar con este tipo de estrategia. Mi segunda actividad consistió en completar algunas frases. En sí, la actividad se llama completa la frase. Y el propósito es que el niño identifique a partir de una imagen qué palabra puede completar la frase, haciendo que tenga un sentido. Vuelvo a repetir, se hizo uso de situaciones o fenómenos que le rodean. En este caso, al niño le gusta mucho observar la luna en la noche y ahí le hice preguntas tales como ¿por qué brilla? ¿Por qué está tan grande? Y entre otras. Se le proporcionó al pequeño una serie de ejercicios que yo realicé. Vuelvo a mencionar, extraje esos ejercicios de las conversaciones que tenía yo con él. Entonces, en una de ellas venía el ejercicio de la luna. Como tal, la frase venía así. La es redonda. La espacio es redonda. Entonces él me decía, y aparte, bueno, perdón, para ejemplificar puse la imagen de la luna, sonriendo. Entonces podemos decir que pues puse el ejemplo del adjetivo, que sería redondo, pero él tenía que completar que era redondo. Entonces, yo le dije, vamos a platicar sobre la luna, qué características tiene y por qué le gusta y todo eso. Entonces ya fue cuando él se contextualizó y dijo, entonces la que es redonda es la luna. Le dije, exacto. Entonces, ¿qué palabra falta en la frase? Y ya fue cuando puso, la luna es redonda. Y le digo, así como nuestra conversación que acabamos de tener. Y dice, sí, así es. Mi tercera actividad se llama Cambiemos Palabras. El propósito fue que el niño pudiera formar palabras con tan solo cambiar una vocal. Quiero mencionar que esta actividad sí se me complicó un poco, fue un tanto confusa para él, pero pues pude aclarar la situación y creo que pues no fue tan confusa al final de todo. Bueno, consistió en colocar un papel bond en alguna pared y pegar las imágenes que pues bueno, que se muestran en el ejemplo. El ejemplo tiene las siguientes palabras, que es pelo, cima, sol y gota. Puse imágenes con relación a esas palabras. Entonces, la idea era cambiar una vocal para formar otra palabra. Voy a dar un ejemplo. En la palabra pelo, tuvimos que cambiar una vocal, la cual era la E. La cambiamos por la letra A y formaba la siguiente palabra, bueno, una nueva palabra que era palo. Y para ejemplificar esto puse una paleta y con un palito. Bueno, la paleta de hielo tiene un palito. Y yo le dije, a ver, si tenemos pelo y cambiamos la la vocal E por la A, ¿qué obtenemos? Y él me dijo palo. Y le digo, así como el ejemplo que tenemos de la paleta. Y me dice, exacto. Y ya colocamos la palabra nueva, palo. En la siguiente, que era cima, cambiamos la I por la A. Entonces yo ya tenía ahí el ejemplo de la palabra nueva, o sea, en este caso es cama, y puse una camita. Y le digo, si cambiamos la I por la A, ¿qué nueva palabra se forma? Y ya él me decía, si cambio la I por la A, sería cama. O sea, tenía un proceso un poquito lento, pero fue de comprensión, o sea, sí lo comprendió muy bien. Tuvimos algunas confusiones porque él pensaba que era cambiar dos de las vocales que habían en la misma palabra. Por ejemplo, pelo tiene dos vocales, cima también, gota de la misma manera. Sol no hubo tanto problema porque como es una palabra de una sola sílaba, nada más la única vocal que contenía era la O. Entonces le dije, si cambiamos la O por la A, ¿qué obtenemos? Y ahí estaba el ejemplo de la salecita. Y bueno, un recipiente de sal y me dijo, no, pues es la sal y ya. Pero en la que tenía dos vocales sí hubo una cierta confusión. Entonces,
pues ya, se aclaró eso. Mi cuarta actividad se llama Veo Veo. El propósito es que el niño fortalezca su sentido de escucha. Como mencionaba, mi cuarta actividad se llama Veo Veo. El propósito es que el niño fortalezca su sentido de escucha, su observación y atención, y sea capaz de reconocer objetos que se familiaricen con su entorno. Esta actividad consistió en colocar fichas sobre una mesa y estas fichas contenían las vocales, las cuales son las que conocemos obviamente. Cada uno tomaba una ficha y mencionábamos cuál nos había tocado. Y ya, por ejemplo, si a mí me tocaba la A y a él la E, teníamos que buscar objetos que iniciaran su nombre con esa letra. En este caso su letra era de él, era la E, y él tenía que buscar una escoba, un espejo, un estuche, algo así por el estilo. Y quien lograra recopilar sus objetos ganaba la actividad, bueno, el juego, porque era un juego, y teníamos que mencionar su nombre completo. Esto con el fin de que él lograra mentalizar la palabra completa, no como tal el proceso de sílabas, sino la palabra completa. Y ya a partir de ello, pues él me mencionaba alguna historia, alguna anécdota, por ejemplo, cuando su mamá se le cayó un espejo encima o algo así por el estilo. La quinta actividad se llamó Vamos de compras. El propósito era que el niño lograra aplicar las prácticas sociales del lenguaje por medio de la interacción con su contexto. En este caso, elaboró una lista con los productos que necesito. La actividad la generé a partir de una plática sobre las veces que ha ido de compras con su familia. Entonces, la idea era que yo pusiera objetos de compras en su casa y con una canastita él y yo fuéramos comprando, como si fuera un supermercado. Entonces, yo le di la tarea de que él fuera elaborando la lista de los productos que íbamos comprando y ya al final, él las iba a ir escribiendo y iba a ir tachando lo que íbamos comprando. La sexta actividad se llama Dime cómo es y te diré quién eres. Es algo parecido a un juego muy famoso, el cual es Adivina quién soy. Pero en este caso yo manejé imágenes y personajes de películas infantiles o películas que a él le llamaran la atención. Bueno, la intención era que ambos nos colocáramos una diadema en la cabeza y tenía unas tarjetas ahí y las íbamos a ir sacando así al azar. Y ya, por ejemplo, a él le tocó el ratón de la Cenicienta y a mí me tocaba, no sé, la Sirenita. Y ya yo le tenía que ir diciendo las características para que él pudiera identificar el personaje que le había tocado. Lo mismo sucedió en mi caso. Él me iba diciendo las características del personaje que me había tocado y y ya ambos adivinábamos. Quien ganara más puntos tenía un premio. Entonces, yo siento que esto fue para desarrollar la habilidad de la descripción y aparte yo le pedí que esa misma descripción que yo le hice de su personaje la fuera escribiendo. Esto con el fin de que fuera produciendo textos, orden de ideas y todo esto para poder cumplir con los objetivos que planteé desde un principio. Y la última actividad tiene como nombre Investiguemos. ¿En qué consistió esta actividad? Fue que el niño indagara y conociera la diversidad de los animales que existen en el mundo y así poder describir sus características generales. En este caso yo le pedí que me dijera cuál era su animal favorito. Él me dijo que era el delfín. Entonces nos pusimos a investigar en diferentes referencias bibliográficas, de internet, preguntas específicas para poder conocer más sobre su animal favorito, en este caso qué come, dónde vive, cómo es el clima en donde vive, y con esto se realizaron dibujos, recortamos imágenes y se pegaron.
Al final, él tenía que cumplir con la parte de la exposición de su animal favorito, bueno, de acuerdo a la información que buscamos. Entonces yo le ayudé a hacer su cartel, le dije bueno, que él tenía la actividad de exponérmelo, entonces él lo estaba haciendo muy animado y todo, y pues ya, al final pudo exponerlo. Yo fui ayudándolo, fui proponiendo algunos andamiajes para que él pudiera entender este proceso de la exposición, pero al final de todo me presentó su exposición de una manera muy satisfactoria, y la verdad es que pues fue un trabajo muy satisfactorio para mí. Bueno, eh, ¿cómo evalué esta actividad? La evaluación que yo manejé fue por medio de dos rúbricas. En una manejé lo que es la oralidad, y dentro de la oralidad manejé la conversación y la descripción. La conversación, obviamente por las conversaciones que yo tenía con él, cuando él estaba platicándome sus anécdotas, sus historias en la escuela, etcétera. Y la descripción por las últimas dos actividades que trabajé, la cual fue la de dime quién eres y te diré, no, dime cómo es y te diré quién eres, disculpe. Y la última de su animal favorito, la cual me expuso. Manejé tres indicadores, el cual es logrado, en proceso y no logrado. Eh, Cada indicador tiene sus aspectos a evaluar, y yo creo que son muy específicos, son claros, y pues no fueron tan difíciles de llevar a cabo. Además, el pequeño sí presentó la mayoría de los aspectos y pues fue muy satisfactorio. Y la otra rúbrica que manejé fue de escritura. Esto fue por las actividades de completar las palabras, completar las frases, cambiar las vocales, etcétera. También lo de la exposición, de que él fue escribiendo bueno, ahora sí que las características de su animal favorito. También manejé los mismos indicadores, logrado, en proceso, no logrado, igual con diversos aspectos en cada indicador. Y yo creo que también más bien cumplió con la mayoría de los aspectos. No hubo ninguna dificultad, ninguna queja, nada al respecto. Los resultados que me arrojaron estas actividades fueron satisfactorios. Menciono que no tuve ningún problema con la aplicación y la realización de estas actividades. Solamente con la de la actividad de cuando cambiamos la vocal, expliqué que tuvo una confusión, pero al final logré aclarar que pues solamente era el cambio de una vocal para formar una nueva palabra, ya que le dije ya que le mencioné que existían diversas palabras en las cuales nos manejaba en la mayoría de ellas dos vocales. Entonces, cuando cambiábamos cada una de esas vocales, se formaba una palabra distinta a la original. En este caso, cima, si le quitábamos la I por la A, era cama. Sol, le quitábamos la O, le poníamos la A y era sal. Gato, en este caso, si invertíamos las dos vocales, se formaba gota. Entonces sí, fue un proceso en el cual sí me tardé unos cuantos días más, pero al final de todo creo que fue significativo para él porque lo manejé a través de experiencias que él ha vivido y de ejemplos de la vida cotidiana. Puedo concluir que este proyecto fue de gran ayuda para mi niño en este caso. Mi propósito era que lograra organizar sus ideas, bueno, que lograra escribir un texto en donde le diera sentido o organización. Volví a aplicar el diagnóstico y volví a poner el ejemplo, bueno, el ejercicio en donde tenía que reescribirme un cuento. Volví a preguntarle del de los tres cerditos y me lo volvió a platicar y así. Entonces yo le dije, bueno, ahora necesito que me lo plasmes ahí en el recuadro en el que está en blanco. Y me dijo, sí.
Entonces él fue escribiendo lo que me había contado, lo hizo por puntos, no lo hizo como tal corrido, lo hizo por puntos. Entonces, ya con eso para mí creo que fue un avance, creo que sí fue significativo lo que estuvimos abarcando. Y me escribía, por ejemplo, cuando los cerditos hicieron sus casas, cuando el lobo los vigilaba, cuando tiró la casa del primero, la casa del segundo y la casa de, bueno, cuando ya no pudo tirar la casa del cerdito de ladrillos y pues al final los cerditos se pusieron felices, por citar el ejemplo. Entonces yo creo que sí fue un avance que me lo escribiera por puntos y pues sí hubo una retención de ideas y una descripción. Eh, Cabe destacar que el trabajo que realicé con este pequeño fue muy laborioso, pero al final de todo tuve los resultados que esperaba. Manejé actividades en donde pues él también tenía que memorizar, bueno, no memorizar como tal, pero tener en claro el proceso de las sílabas. O sea, toda palabra tiene sílabas, tiene una separación. Entonces él y yo platicamos sobre eso y yo le dije que por supuesto que estaba muy bien que manejáramos pues en este caso, un método silábico, o sea que las palabras tenían sílabas, pero que también era importante que nosotros como personas mencionáramos la palabra completa. Y él me dijo que pues sí, que era correcto y que pues, bueno, él me lo dijo, que era más fácil para él palabras así completas que las sílabas, porque pues cuando le pregunté si él había hecho algunos ejercicios sobre, no sé, alguna separación de sílabas o algo por el estilo, él me dijo que su maestra les pone unos ejercicios y que cuando él los hacía, pues sí había unas palabras súper sencillas, pero había otras que, por ejemplo, contienen dos sílabas y él decía que eran tres. Entonces, cuando se lo entregaba a la maestra, sí ella decía que no, era incorrecto que una palabra de dos sílabas llevara tres. Entonces ya fue cuando yo le expliqué y así, y me dijo que pues sí, que creo que, bueno, que había entendido más el método. Entonces, le dije que era más importante que nosotros como personas mencionáramos pues la palabra completa, ya que tenía un valor un poquito más alto. En este caso, las palabras las relaciono en este caso con experiencias que él ya vivió, historias, y yo creo que a lo mejor, más bien, yo creo que para él va a ser más significativo aprenderla de esa manera, porque como él es un niño que logra expresarse de manera muy fácil, las palabras, entonces, como decía, va a ser más significativo para él que aprenda las palabras de manera, bueno, las palabras completas, ya que las puede relacionar con vivencias que él ha vivido, bueno, con vivencias que él ha experimentado, disculpen. Y bueno, quisiera agradecer pues ese trabajo que realicé principalmente a la maestra Lina Xochitl García, García por apoyarme, por guiarme en este proceso del proyecto alfabetizador. Cuando yo tenía alguna duda o cuando se me presentaban algunas dificultades me acercaba y ella me decía que la estrategia más adecuada para poder aplicar mis actividades, cómo podía manejar esta situación de la conversación con él y cómo podía ir adecuando mis actividades. Entonces yo creo que ella es a la principal a la que le debo de agradecer. Gracias maestra, de verdad, fue de gran ayuda a usted. Siempre lo ha sido y le agradezco. También quiero dar agradecimiento a mis compañeras porque cuando teníamos alguna duda siempre nos compartíamos nuestras dudas, nuestras ideas, cómo podíamos mejorar. Era un intercambio, la verdad. Y yo creo que eso es muy satisfactorio y fructífero para nosotras y nos ayuda a complementar este proceso del proyecto y les quiero también agradecer a ellas. Y de igual manera a mi mamá, que siempre estuvo conmigo y que a pesar de que, pues de que no entendía este proyecto que realizaba, siempre ofreció ayuda y siempre, trató de apoyarme con los horarios, con todo esto. La verdad le agradezco y yo creo que este proyecto se fue facilitando por todo lo que, pues por todo lo que, los factores que se fueron presentando. Entonces, sí, agradezco a todas esas personas
y la verdad es que quedo muy contenta con este proyecto. Creo que logré los objetivos que planteé desde un principio y creo que este proyecto nos dejó a todas un aprendizaje muy claro y muy significativo de cómo trabajar con un pequeño de 4 a 6 años, con los cuales vamos a trabajar en un futuro cuando ya estemos frente a un grupo. Agradezco su atención, espero que de algo les sirva este video y de verdad espero que les haya gustado lo que manejé y lo que trabajé. Espero que tengan un lindo día y en donde quiera que estén, que les vaya muy bien. Gracias.